Después del sismo del pasado 19 de septiembre y del 7 de septiembre del año pasado, muchas personas prestaron sus manos, su espíritu para ayudar a reconstruir y a rescatar a las personas que quedaron debajo de los escombros. Empresas también aportaron su dinero, su tiempo y su experiencia. Es el caso de Miyamoto. Jesús, tú fuiste uno de los ingenieros que entró al edificio de Álvaro Obregón, este edificio que se convirtió en emblemático porque fue uno de los que colapsó, de los casi 38 edificios que colapsaron en la ciudad. Lo primero que hicimos fue evaluar la situación. Estaban en ese momento los grupos de Israel, Japón y los grupos de México, los grupos profesionales de rescate, y estaban perforando losas desde la parte superior. Estaba lloviendo y la losa trasera estaba colgando como un mantel en una mesa. Y seguía moviéndose esa estructura. De hecho, cuando subimos, todavía nos reportaron unos centímetros que se había recorrido esa losa. Después vamos al edificio de al lado, estaba prácticamente a punto de colapsar, no apuntalado, y la planta baja apuntalada con madera, pero con puntales que no tenían la longitud necesaria. La cuadrilla que tú hablas tenían sobre sus hombros la responsabilidad de que no muriera una persona más. Exactamente, no solo yo creo que era el trabajo en equipo. Yo me incorporé al grupo de rescate. Lo que yo no sabía es que dentro de los grupos de rescate internacional siempre hay ingenieros estructurales, y todos los grupos de rescate traían a un ingeniero estructural en sus filas. Los grupos de rescate en México no tenían ingeniero estructural. Entonces, cuando llegaban los grupos de rescate, ellos buscaban con quién tener el enlace. ¿Por qué? Porque ellos buscan el conocimiento de cómo se construye en México, qué tipo de estructura es, qué es lo que se van a encontrar, para conocer más o menos las prácticas de construcción y saber qué hacer con la estructura. Después del 85, a mucha gente cuando se entrevistaba decía, sí, México ha ganado muchísimo en materia de prevención, no sé cuánto, pero este terremoto, creo, no sé si coincides conmigo, nos enseñó de que todavía nos falta muchísimo camino. Así es. Sí, hay muchas lecciones. Yo no conocía el mundo del rescate en cuestión de rescate urbano, que es toda una especialidad que siguen los rescatistas profesionales, y que a nivel mundial hay normas, hay reglas, hay manuales y hay cursos que se hacen para esto, y que en México tenemos grupos que yo desconocía que existían, que están preparados para esto, pero no son suficientes, ¿no? Y también creo que en autoridad también faltó mucha coordinación, sobre todo para saber a lo que se iba a enfrentar. O sea, no había protocolos o no había escenarios previstos de qué hacer en caso de que ocurrieran este tipo de catástrofes. Somos un pueblo que siempre está muy dado a ayudar, a ofrecer la mano, a levantar el escombro. Pero yo lo que me di cuenta ahí es que si lo hacemos imprudentemente podemos ser más un problema que una solución. Pues tengo entendido también de que esas experiencias que ganaste a raíz de este acontecimiento te sirvió para darle un giro a tu carrera, a tu futuro, a tu... Ahí fue donde yo conocí a Kit Miyamoto. Él llegó como representante de la Comisión Sísmica o de Seguridad Sísmica del Estado de California, y él llegó, como muchos ingenieros, llegó a ofrecer su ayuda, ¿no? A decir, vengo a ayudar para ver cómo están haciéndose las cosas y en qué podemos asesorarlos. Kit Miyamoto hizo observaciones que me hicieron dimensionar la situación. ¿Por qué? Porque con la adrenalina encima uno pierde de vista a veces hasta el riesgo en el que uno se mete, ¿no? Se enfoca uno en tratar de sacar el cuerpo, sacar una víctima, claro, o posibilidad de vida. Y lo que nos decía Kit Miyamoto en ese momento es, en ningún lado del mundo he visto un edificio tan complicado como este, porque no colapsó del todo, y además están haciendo perforaciones, y además quieren sacar gente por la parte de abajo, y tienes que evitar que la estructura termine de colapsar. Normalmente los edificios colapsan en su totalidad y ya no hay nada más que estabilizar. Y ya las labores de rescate, para las que se preparan los grupos USAR, pues ya se facilitan. Estructuralmente no hay mucho más que mover. Pero en este caso el edificio 284 estaba severamente dañado y por ahí estaban usándolo de ruta de acceso. Después
teníamos que apuntalar la parte de abajo porque seguían abriéndose las grietas. Claro. Y había signos de cadáveres que estaban en esas zonas. Kit Miyamoto y yo decidimos abrir Miyamoto International Ciudad de México. Y ya como Miyamoto International en México empezamos a hacer justamente lo que comentas, evaluación de edificios, asesoramiento en diseños estructurales, el servicio de ingeniería estructural, y estamos por empezar un programa de evaluación de represas con la Conagua y organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Además de eso, este mes vamos a empezar un programa que se llama Prepare, auspiciado por el USAID y OFDA, que es la Oficina de Atención a Desastres del USAID, que es el United Agency of International Development, que básicamente lo que significa el Prepare es preparar a los equipos de rescate y emergencia para tener mejor respuesta ante los sismos. ¿Qué significa? Que lo que vivimos lo hagamos de forma más ordenada. Porque hasta el manejo de escombros es un tema importante. El rescatar las vidas es un tema importante. El saber quién llega, quién toma el mando, cómo se organiza un incidente. Nos pasa lo que nos ocurrió, que tomamos las redes sociales y vemos un mensaje que se replica por miles en segundos y todos nos volcamos a atender eso, ¿no? Nos pasaba en Álvaro Obregón, pedían un disco de corte de diamante y a los minutos llegaban 50 o 100, pero solamente servían 2 porque la medida era diferente. Entonces, si todo eso se previera y se hicieran los estudios de análisis de riesgo, los estudios de vulnerabilidad, de hacer simulaciones de lo que puede pasar, podemos darle herramientas a los organismos de la ciudad para que puedan organizarse de mejor forma y atender estas emergencias de forma mucho más organizada. Eso es lo que hemos hecho en Costa Rica, lo estamos iniciando en San Salvador, se hizo en Pasto, Colombia, en el municipio de Pasto, allá en Colombia. Se está haciendo ya en Zapopan, en Jalisco, y estamos iniciando ahora en Ciudad de México. Creo que esa es una muy buena noticia y prácticamente es empezar dentro de toda la resiliencia que ha tenido la ciudad, empezar a pensar en la prevención. Jesús, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, al contrario, muchas gracias.